Y bueno, en la agenda que tenemos en este tema es precisamente en el caso de la renovación de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Llega Jorge Romero, ya lo dijo ayer directamente la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo, pues el nuevo dirigente es el líder del cártel inmobiliario. ¿Qué mensajes nos manda esta situación? Nos manda desde el Partido Acción Nacional, la oposición en México, Arnoldo, y también el mensaje de la presidenta. Bueno, pues yo vería las cosas por separado. Primeramente, el PAN. ¿A qué está enfrentado el PAN y qué significa esta decisión? El PAN está tomado por una camarilla, la cual creció de la mano de Madero, ahora retirado de la política, ¿no? Acuérdame, Arturo, del nombre de Madero, del chihuahuense. Gustavo. Ahorita, exactamente, iba a decir. ¿Pero por qué yo? Porque tú eres el conocedor de todos estos temas. Gustavo Madero. Y porque los Madero eran de Coahuila originalmente, ¿no? Gustavo Madero, al cual lo traicionaron después, ¿no? Ricardo Anaya y compañía. Ellos cerraron el PAN de los mecanismos que tenía de mayor apertura hacia su militancia para elegir tanto dirigentes como candidatos. Hoy una demanda es que se vuelva a abrir esto, por lo menos a nivel de candidatos, elecciones primarias. Y esto fue degradándose, o sea, la endogamia de este grupo político fue produciendo cada vez dirigentes con perfiles más bajos. Y Marco Cortés pues llegó a niveles de ignominia, ¿no? Como firmar pactos en servilletas de restaurantes y luego hacerlos públicos en redes sociales para repartirse posiciones, y todo el mundo se acuerda de qué estoy hablando. Entonces, pues esto terminó por elegir ahora a un miembro de este grupo político que se adhirió cuando logró desde la Ciudad de México convertirse en un proveedor de recursos importantes para los manejos políticos del Partido de Acción Nacional, ¿no? A través de las alcaldías y de todo lo que ahí se hizo, todo el manejo económico, una política vinculada a un saqueo, a una utilización de las políticas públicas para extraer recursos que iban a parte a hacer política al estilo panista de este grupo y parte al bolsillo simplemente de sus integrantes, ¿no? Entonces, en esa lógica, el desgaste que ha venido sufriendo el PAN tiene muchas causas, desde luego, pero una importantísima es el descuido que su propia dirigencia durante los últimos, pues prácticamente la última década, es mucho tiempo el que han estado ahí al frente, Anaya, Madero, Anaya y Marco Cortés, que han descuidado a las bases que tenían, aunado a los malos gobiernos que han tenido en las gubernaturas. Entonces no hay de dónde echar mano. O sea, son un poco más sutiles que los priistas, que Alito Moreno, que se apropió del partido con métodos gasteriles para seguir exprimiendo lo que significan estos partidos negocio, y de ahí su fracaso en cuanto a representar intereses ciudadanos de ningún tipo. Los panistas todavía tienen siquiera el mecanismo de sucesión interna que permite transitar del poder, cambiar los nombres al frente, pero siendo parte del mismo grupo, y esto evidenciando además, ante la ausencia de crítica interna, el PAN fue un partido que debatía mucho, que deliberaba mucho internamente, y ahora esto lo vemos totalmente desaparecido. Adriana, la tlaxcalteca, la candidata tlaxcalteca, Adriana Dávila, que hizo una campaña interesante desde sus posiciones ideológicas de autocrítica profunda de lo que ha venido ocurriendo, no logró despertar al interior del PAN lo que hubiera sido interesante, ¿no? Incluso perdiendo la elección frente a los padroneros y a los dueños del partido en los estados y a los gobernadores, una reacción más fuerte que pudiese haber sacudido en algo las cosas. Entonces lo que vemos es un PAN pues en estado catatónico, ¿no? Un PAN zombie al que pues estos cuates van nada más a exprimirle lo que queda. Esa es una parte, lo que yo veo. La intervención de la presidenta a mí no me gustó, porque no creo que le hiciera falta al enorme desprestigio de Romero y del PAN una intervención presidencial para señalarlos. Están suficientemente señalados
y yo creo que Claudia Sheinbaum tendría que estar un poco por encima de esos temas. Si no va a recibir a la oposición, como ha planteado, para dialogar con ellos y va a dejar que esto se quede en el nivel de las cámaras, pues tampoco tiene por qué entrar a decir cuestiones que las diga ella o no las diga, están en el imaginario. Creo que, ¿cómo podría decirle? Es su investidura la que se daña metiéndose a esas disputas en esos niveles, ¿no? Cuando, pues, hay cosas muchísimo más importantes, pudo haber salido del asunto de forma más elegante, pues que le vaya bien a los panistas, que ellos sabrán a quién eligen, ustedes analícenlo y ustedes juzguenlo, punto. Meterse a la disputa de citar a Calderón se me hace innecesario, absolutamente innecesario, es lo que pienso. Gracias, gracias Arnoldo. Y aquí tu apuntador, aquí Arturo Rodríguez. No, se lo agradezco muchísimo porque yo ya de repente se me olvidan las cosas, los A jóvenes. todos. Oye, acá no me perdonan en el chat que no me acordaba de lo de Temuris que se iba, oigan. No, pero eso es más sutil. Pero Adriana Dávila, la que he entrevistado 2 veces y de repente se me barrió el apellido, bueno. A ver, en este escenario, Jorge Romero, a mí me sorprendió y no sé si vieron ahí el intercambio de tweets entre Lozano y Eduardo Verástegui. No sé si los vieron porque estuvieron bien interesantes, pero al lado de Lozano ya parece una estratega, al lado de Javier Lozano, Verástegui, porque se están diciendo payasadas. Ahí le contestan a ver, no fingimos nada, somos oposición, tú no tuviste las firmas para ser candidato, eres un pobre diablo. Te digo que no hace falta desprestigiarlos, ellos solos. Solitos, por eso yo coincido en ese sentido contigo, aunque yo no debería estar más que moderando, coincido en ese sentido, fue bajarse mucho, y llevarlo a un plano que nadie sabía, fuera del cártel inmobiliario y la Ciudad de México, nadie sabía quién era Jorge Romero. Pero bueno, Arturo Rodríguez, a ver, ¿cómo quedaron las facciones en el PAN? Se utiliza este video de Margarita Zavala en esa entrevista a Carlos Loret, donde refiere el libro de su marido, donde dice que el jefe del cártel inmobiliario, pues son estos personajes que quedaron en el PAN. ¿Cómo se reconfiguran los grupos en el PAN y qué representa Jorge Romero ahora? Bueno, creo que ya Arnoldo ha dado una panorámica bastante amplia del esquema con el que llega Jorge Romero, que no es otro más que pues el de esa camarilla que además de tener negocios inmobiliarios, yo creo que no solo en la Ciudad de México, sino en distintas localidades donde son gobierno, y también controlan lo que dentro del PAN se ha dado en llamar como el cártel de los padroneros. ¿Qué es esto? Pues la fórmula que desde la elección efectivamente de Gustavo Madero permitió a un grupo de liderazgos panistas locales o regionales inflar o manipular el registro de militantes, su padrón de militantes, de manera que quienes lo integran pues responden pretendidamente a los intereses de estos liderazgos. Por allá el primer caballero de Aguascalientes, paisano de Arnoldo, pues es uno de los conocidos en eso, el propio Romero, y así podríamos irnos estado por estado, y en esta ocasión deciden pues darle la dirigencia nacional a Jorge Romero, que efectivamente ha sido cabeza del grupo político que ha mantenido el control del PAN y de las alcaldías donde suelen tener una presencia importante en la Ciudad de México, muy particularmente en la alcaldía Benito Juárez. Entonces llegan a este proceso con los mismos cuestionamientos que ya se han dado de manera muy destacada en 2021, cuando se da la reelección de Marco Cortés, en las que se acredita de todo, o sea, se acredita el uso de estructura del partido, de infraestructura, de personal, de recursos económicos,
para el candidato oficial. Se busca la manera de minimizar e inclusive de excluir la competencia. Ya en 2021 Adriana Dávila pues fue contendiente y tuvo también una experiencia muy poco eficaz. Yo pensaría que ha sido en las dos ocasiones una candidatura anecdótica de un grupo que se vio excluido desde 2011 en la elección de Gustavo Madero, que es el grupo calderonista. O sea, hay que recordar que el proceso de deterioro del PAN inicia justo con el gobierno de Vicente Fox, pero sobre todo de Felipe Calderón, cuando Calderón pues impone a sus cuates Germán Martínez Cázares y posteriormente César Nava, en un intento de construir esta fórmula de partido hegemónico al estilo priista, de partido de Estado, termina cansando y provocando un cierto hartazgo en el panismo tradicional, que estaba acostumbrado ciertamente a mecanismos más democráticos, deliberativos, de elección interna. Emerge este grupo de los padroneros y desde entonces no suelta el control del partido. Casos como el de Lozano Verástegui pues son digamos que parte del deterioro periférico de la derecha mexicana, pero yo pensaría que pues la clave está en cuál es el uso que estas camarillas le quieren dar o le están dando a su partido, con procesos ciertamente distintos, pero al último con un mismo resultado, que es mantenerse en el poder y en el control de lo que queda, tanto en el PRI como en el PAN. En este caso, bueno, pues hablamos del PAN. Entonces, Jorge Romero, pues representa a la mafia de padroneros, mientras que Adriana Dávila, pues al grupo calderonista, derrotado desde 2011. Eso es lo que yo percibo en un partido pues que perdió, en definitiva, toda su inspiración doctrinal desde hace ya bastantes años y que hoy pues enfrenta quizás una crisis no tan pronunciada aún como la del PRI, pero me parece que encaminada pues a su eventual extinción. Gracias Arturo. César Pineda, ¿qué tipo de liderazgo crees, con el antecedente que tiene Jorge Romero, que va a tener en la dirigencia nacional del PAN y qué propuesta como oposición? Digo, traer el sello del cártel inmobiliario son palabras mayores, pero ¿qué tipo de liderazgo debería tener o vislumbras en este momento? Bueno, siguiendo la idea de Arturo, que conoce mucho más, pero en la idea de una crisis de liderazgo y de dirección desde hace mucho tiempo. Esta ratificación del mismo grupo efectivamente consolida pues un periodo, digamos, de errático, donde no hay verdaderamente un proyecto que pueda superar también los errores del gobierno de Calderón, donde empieza efectivamente esta debacle con la convergencia tanto de una candidata débil como la imposición interna de Calderón, como los resultados mismos de su gobierno, que empezaron, por supuesto, en la opinión pública a ser polémicos, pues por su responsabilidad en la fallida guerra, que nos llevaron a una guerra, y esto siempre en una empresa de tal magnitud, es decir, prometer que vamos a acabar con el crimen organizado, prometer que va a regresar la legalidad y que en realidad se produjera este nivel de violencia, pues evidentemente todo esto, digamos, mezclado, ha llevado pues a una crisis al panismo de hasta dónde podía ratificar o no, hasta hoy que con su ex secretario de Seguridad Pública ligado al narcotráfico, por fin se han deslindado Marco Cortés hace unas semanas, pero es un deslinde tardío. Entonces podemos ver efectivamente que al PAN le costó mucho trabajo hacer pública su deslinde, tanto del gobierno de Calderón como de sus funcionarios, y de un legado pues que le pesó mucho a nivel de votación y de deslegitimación.
Ahora, está claro que esta relativamente nueva dirigencia traslada también la falta de horizonte de las derechas mexicanas, en efecto, porque por un lado el neoliberalismo más duro, la época de hegemonía y de mayor, donde estaba de moda el neoliberalismo, ya pasó, sus consecuencias y las consecuencias en México son obvias y un resultado pues es la cuarta transformación que hizo que los votantes pues rechazaran, por decir así, la forma de gobernar del neoliberalismo y por tanto es muy difícil que el PAN pueda ratificar y seguir insistiendo en un mismo modelo similar, pero por el otro pareciera, y en la campaña lo vimos, en la reciente campaña con Xóchitl Gálvez, que era muy difícil acercarse hacia el centro, pareciéndose un poco a Morena, y entonces pues no tiene ningún sentido para los votantes de la derecha, y tampoco pareciera quisieran dar el salto hacia la extrema derecha, que es la única opción que les queda, como le ha quedado a muchas derechas en América Latina, saltar hacia un turbocapitalismo como el de Trump, que tal vez ahorita comentemos, pero que tiene que ver con cómo distanciarse de la sana medianía del supuesto liberalismo democrático y pues también el problema de esta nueva dirección no es solo su careta de corrupción y su descrédito, sino esencialmente que el PAN se ha quedado sin un proyecto de largo aliento. Ahora, por último, decir también que aunque yo también creo que hay una especie de derecha zombie, porque prácticamente se ha diluido, descompuesto y hay una contracción de la vida partidaria panista, del PAN que tradicionalmente conocíamos, lo cierto es que tampoco sus votantes castigaron esta dirección. Entonces, habría que evaluar porque resultó Xóchitl Gálvez con un número similar de votos a los de 2018, es decir, finalmente esta dirección durante estos 6 años que ha parecido simplemente incapaz, errática, la de Marco Cortés ha sido prácticamente risible en muchos de las posturas públicas y de lo que ha dicho y que ha develado de su propia corrupción, debería haber tenido una influencia mucho más importante y de castigo de sus propios votantes. Pero lo cierto es que el propio Marco Cortés se ufanaba de que la elección terminó con más o menos un número de votos, unos 9.5 millones de votos, igual que en 2018. Entonces, quizá esta crisis también es relativa, no tanto por su vida interna del Partido Acción Nacional, sino porque su voto duro parece que se ha detenido la sangría. Ellos perdieron entre 6 y 7 millones de votos desde el año 2000, lo cual es impresionante el grado de abandono de los votantes hacia Acción Nacional, pero han mantenido, y esto se ha desacelerado a partir de 2018. Entonces, pues parece que tendremos, gracias a esa ratificación del número de votos, pues que pareciera que no les importa tener esta dirección totalmente desacreditada y aparentemente corrupta. Así es. Bueno, esta parte, adelante, adelante. Dicen que se están portando muy bien. ¿Será porque no está Temoris? ¿Arnoldo? No, un poco complementar o quizás comentar algo sobre lo que dice César. Yo creo que el PAN sí pierde porque el padrón está creciendo y ellos mantienen una votación similar. Yo pienso que lograron despertar un cierto entusiasmo por un cambio en 2000 y que bueno, pues de alguna manera en 2006 se mantuvo frente a la polarización contra López Obrador, pero que luego ese votante cambió. Y lo que queda es un panismo duro que se mantiene ciertamente y que lo alimentó muchísimo también pues el tema de una elección prácticamente de 2 candidatos y de 2 fuerzas políticas en 2024, pero que mientras tanto crecieron el padrón, crecieron los votantes jóvenes, les creció notablemente esta tercera vía de MC, que aún sin llegar a disputar, sí tiene un crecimiento notable. Y si yo fuera panista, sí estaría profundamente preocupado. Hay varios temas, el envejecimiento de su padrón, este estancamiento, o sea, no siento que estén cómodos con una sola cosa. Administran los dineros públicos que les producen las prerrogativas y los negocios que hacen con los escasos gobiernos que les quedan, pero que son muy jugosos.
digo, concesiones de carreteras. En Guanajuato acaban de concesionar una carretera y antes de irse Miguel Márquez concesionó otra para aportar a la campaña de Ricardo Anaya, y son negocios que no harían si estuvieran litigando en sus despachos. Bien, respecto a lo que dices acerca del padrón, Juan Jiménez señala, decía Santiago Krill que la edad promedio del votante del PAN es de 60 años. Su voto duro está envejeciendo y alentándose, me parece, para que solo haya participado el 35% del padrón, es algo grave. Y en Benito Juárez, en la alcaldía de la Ciudad de México, que es su bastión más largo hasta ahora, me parece que está compitiendo con Guanajuato, Arnoldo, en cantidad de años. Acá hay, en cantidad de años o votantes. De años de duración del panismo. No, Guanajuato les gana a todos, son 33 años. Sí, y van a ser 39 cuando termine Livia García, ¿no? Serían entonces el segundo lugar. Ahí participó el 37%. Es decir, tampoco hubo muchas ganas de estar o de que les haya llamado la atención, ya sea Jorge Romero o la senadora, ahora sí que ya, Adriana. No, es exdiputada. Exdiputada. Sí, Adriana, ¿qué? Adriana, ¿qué nada más, Arturo? Dávila, ya me lo pregunto. Perdón, César quiere comentar algo. Sí, adelante, César. No, totalmente de acuerdo con Arnoldo, solo que creo que para caracterizar la crisis de estos partidos, pues obviamente si vemos todos los partidos de la coalición, uno, pues desaparición y disolución, el PRD, pero yo diría el PRI, hundimiento y división, y en este caso erosión y descomposición, ¿no? Es decir, a pesar de que coincido con estos elementos que se dice son graves en relación a, pues, hacia dónde va el PAN, bueno, graves para la derecha y para ese partido, y que pareciera una crisis de importantes dimensiones. Lo cierto es que pareciera que no se está hundiendo el barco panista, que lo mantienen con estas condiciones que van erosionando y descomponiendo cada vez más tanto a su militancia como su influencia política, etcétera, ¿no? Pero creo que hay una diferencia sustantiva, por ejemplo, con el PRI, pues que se ha hundido y dividido, no solo en el número de votos, sino a nivel, evidentemente, de dirección. La pelea es totalmente abierta y en cambio acá este otro proceso de centralización está erosionando lentamente la propia capacidad de acción nacional. Pero me parece más preocupante porque en el PRI de alguna manera se sobresalen algunos liderazgos que andan tratando de hacer ruido, una Sauri, un Beltrones, y en el PAN ya no. Entonces esa energía interna que incluso produce fricciones ya no existe en el PAN porque la mataron. Ahora solo un consejo de cuates a nivel nacional y consejos de cuates en cada estado toman todas las decisiones. Por eso aquí pueden sacar candidatos cada vez de menor peso político y siguen ganando elecciones, ¿no? Porque bueno, es un voto duro y un control del aparato estatal. Pero la falta de polémica interna creo que me parece otro síntoma de esa muerte lenta del panismo, ¿no? Dos cosas de acá de nuestros seguidores. Dice Arturo Cortés, ¿cómo te molestan? Arnoldo dice, bien orgullosos el Arnoldo de sus 30 años de panista. No, quiero que se sepa para que vean cómo estamos sufriendo, manos, 33. Y aquí quiero que, Arturo, a ver si tú puedes contestarle, dice, y como siempre que está Olivia, todos están un tanto autorreprimidos. Defiéndeme, Arturo, por favor. No, si ya se dio ahorita el desorden ahí entre Arnoldo y el doctor en torno al PAN. Enciende las pasiones el albiazul, ¿verdad? Sí, se ha momificado el panismo políticamente ahí en Guanajuato. Es tu turno, Arturo, adelante. Ya te robamos la palabra 2 veces. No, ustedes denle. Mira, yo creo que es muy evidente esa crisis en la medida, a ver, veo muchos comentarios que me dicen que no hablo como el pueblo, pues no sabría cómo decirlo de una manera más sencilla, pero tuvieron una muy baja participación, ¿no? Adriana Dávila señalaba una participación de los militantes en torno al 30%. El PAN nacional decía que cerca del 50%. En cualquier caso, dices, pues si no logran hacer participar en la elección de su dirigente nacional ni a la mitad
de los militantes, quiere decir que esa militancia mayoritariamente es ficticia o está reflejando un hartazgo con lo que representa actualmente el partido con el que se identifican. Entonces, siento que sí, hay un deterioro. Me parece que yo no advertiría mejores condiciones, y ahí discrepo de Arnoldo, con el PRI, que el PRI, por la participación o la expresión y la presencia que algunos actores como Manlio Fabio Beltrones o Dulce María Sauri o algún otro pudiera estar teniendo, porque me parece que en términos electorales es prácticamente imposible. Bueno, no sé, no tengo una bola de cristal, pero a la luz de los datos con los que se puede contar el día de hoy, resulta muy difícil que el PRI vuelva a ganar elecciones en ninguna parte. Me parece más probable que haya una escisión significativa, la construcción de una alternativa política o la migración, ya sea a Morena o a Movimiento Ciudadano, como alternativas para poder mantener su participación política de los militantes, en el caso del PRI. En el caso del PAN, creo que está en ciernes. Yo nunca veo con desdén ni desestimo la figura de Eduardo Verástegui ni la opción que representa, porque nosotros en este caso concreto tenemos una audiencia muy, decía López Obrador, muy avispada, una audiencia que mayoritariamente pues tiene su corazón a la izquierda, pero yo creo que hay amplios sectores de la población que mantienen un pensamiento conservador, porque así fueron formados, porque tienen sus convicciones, inclusive religiosas, muy ancladas y tienen mayores coincidencias con la derecha. Y a mí me parece que alternativas como Verástegui pueden tomar fuerza ante el deterioro de la opción de una derecha centrista o más moderada, como la que ha representado el PAN, en un momento dado de crisis política abierta, como ha ocurrido en otros países donde pues el péndulo transita de la izquierda a la derecha de manera pues muy caótica.